sabe lo que son los deberes de Estado. Salve María, soy el Padre Ricardo del Campo de los Caballeros de la Virgen. Vamos a examinarnos sobre los deberes de Estado, que son las obligaciones que uno tiene en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en las diferentes áreas donde la persona se desempeña. Esos son los deberes de Estado. Entonces vamos a ver algunos que son los más importantes. Para los padres de familia, ¿ha tenido cuidado del bienestar corporal de los hijos? Claro, los papás tienen que preocuparse de la alimentación, de la educación, de su desarrollo físico. ¿Ha sido esta preocupación desde el principio de su existencia? Uno ve hoy en día a veces papás, mamás, medios despreocupados de los hijos. Hacen lo que quieren, los dejan ahí con el celular y ya los niños desde pequeñitos ya empiezan a meterse en cosas que no deben. Los ha educado en la virtud. Vean que es la principal obligación de los padres, es la fe de los hijos. El aspecto material es muy importante, pero no es el más importante. Les ha enseñado a rezar a sus hijos. Los ha llevado a misa los domingos. Ha demorado en preocuparse por los sacramentos, en el bautismo que debe ser administrado apenas nacen los niños. Después la primera comunión, la confesión, la confirmación. Se ha preocupado de que sean educados en la religión católica, porque a veces los dejan sin religión o en otras religiones no les importa. Han permitido que hablen mal y sin respeto en la presencia de los hijos. Entre los padres, hablar sin respeto delante de los hijos. Les han dado mal ejemplo, dejando de cumplir con sus obligaciones, sobre todo religiosas, espirituales, o hablando a veces imprudentemente de cosas que no deben hablar en presencia de los hijos. Recuerdo que esto vale también para superiores, para personas que tienen autoridad sobre otros, también valen estas mismas preguntas. Han dejado de reprenderlos cuando era su deber. A veces se piensa que castigar a los hijos, reprenderlos, llamarles la atención, advertirlos, que como que es algo que no se debe hacer. No, al contrario, es obligación, porque los niños necesitan, todos necesitamos, que nos corrijan aquí y allá. Es lo que, por ejemplo, estamos haciendo ahora. El examen de conciencia, en definitiva, es una corrección. Se los han castigado exageradamente, injustamente. Se han preocupado de las malas amistades, malas compañías de los hijos. Han velado sobre ellos, tanto en casa como fuera de la casa. Las madres han faltado a la modestia en sus modos de ser, en sus modos de vestir, en sus modos de hablar, en la relación con otras personas. Han faltado también en relación a los hijos, permitiéndoles que no se comporten bien, o que no hablen bien, o que no se vistan bien, etc. Los papás se han preocupado de que los hijos vean en ustedes la figura paterna de aquel que protege, de aquel que da buen ejemplo, de aquel que es paciente. Les han deseado el mal a los hijos, los han maldecido. A veces, ¿cuántas veces uno escucha? Madres, padres que maldicen a los hijos, pero de forma indebida. Han creado odio con respecto a sus hijos. Les han tratado con parcialidad, es decir, prefiriendo a unos sobre otros y provocando eso dificultades. Han sido violentos o irascibles delante de ellos o con ellos. Los han maltratado con palabras o con acciones.
Los han obligado a seguir algún tipo de camino para el cual ellos no se sentían llamados. A veces un hijo se siente atraído por algún tipo de ocupación y en el fondo les han puesto obstáculos y más bien los han forzado hacia otro camino. Les han impedido sin motivo o por capricho de que sigan su vocación, por ejemplo la vocación religiosa. A veces los hijos, las hijas sienten inclinación para la vocación religiosa y los padres se oponen. O vocación para el matrimonio, que también los padres se oponen porque quieren tenerlos junto a sí. O alguna vocación, alguna profesión que no les agrade y quieren forzarlos a que, no sé, el hijo quiere ser artista o quiere ser deportista, pero no, como a veces esas profesiones no dan dinero, los fuerzan a seguir otras profesiones. ¿Cuántas veces gente medio frustrada por haber sido forzados por los padres a seguir caminos que no debían seguir? Para los matrimonios, para los esposos, han provocado descontentamiento, disputas en la familia, han tenido desavenencias por mucho tiempo, se han ofendido mutuamente, ¿no? Con injurias, con murmuraciones, con malos tratos. Han provocado celos por liviandad, por superficialidad. Han hecho juicio temerario de la otra parte, acusando de cosas que no han sabido. Para los esposos, han causado grandes aflicciones a sus esposas por procedimientos irregulares, por actos indebidos como la borrachera, el juego, las diversiones, etc. Han malgastado los bienes de la familia, sobre todo los esposos que tienen que preocuparse principalmente de la parte material de la familia, de su esposa, de los hijos. Han hablado mal de sus esposas o de sus hijos por liviandad, por superficialidad, por venganza. Se han preocupado del sustento de la familia, siempre siendo responsables en su trabajo, etc. La esposa, la mujer, ha sido obediente al marido, que es cabeza de la familia, en todo aquello que es lícito, evidentemente. San Pablo habla de la sumisión que debe tener la mujer en relación al esposo, pero evidentemente en aquello que es lícito, no es una especie de sumisión ciega. Ha perjudicado a los bienes de la familia por excesos también. No han perturbado las mamás, las esposas a veces, la paz de la familia con exigencias desmedidas, así. Los esposos no han faltado a la fidelidad mutua que se han prometido en el matrimonio. Puede haber sido por conversaciones, por actitudes, por ciertas amistades medio livianas, entonces fallan al compromiso de fidelidad dentro del matrimonio. Han presionado a la otra parte en el matrimonio, ¿no? Para cosas que no se deben hacer. Han impedido mutuamente dentro del matrimonio que lleve su vida espiritual y religiosa. A veces esposo le impide a la esposa de ir a misa o al revés, o de cumplir con sus obligaciones para con los hijos. Eso es muy, muy frecuente. Entonces no debe haber ese obstáculo. Han abusado del estado matrimonial para pecar gravemente. Se peca mucho dentro del matrimonio, en la relación matrimonial. Para aquellos que tienen alguna dirección en empresas, en trabajo en general, han ofendido a sus empleados por palabras o por actos, les han tratado con dureza, les han sobrecargado de trabajos, han respetado los horarios de trabajo, les han dado el alimento cuando corresponde dárselo, le han retenido el salario. Es muy frecuente a veces que no se paga cuando se debe pagar, a veces por superficialidad, no, la próxima semana, ¿no? Les han concedido el tiempo necesario para el cumplimiento de sus deberes religiosos, a veces, claro, días de trabajo los domingos, a veces hay formas de colaborar, de ayudar. Han ejercido una vigilancia sobre sus empleados prudente, porque tampoco no se puede dejar a las personas solas. Entonces, si yo soy responsable de un trabajo, de una empresa,
o de lo que sea, no puedo eximirme de la supervisión, de la vigilancia. Les han exigido el trabajo en el domingo cuando no es necesario. Si les han dado escándalo o mal ejemplo a empleados, a subordinados. Si han tolerado faltas graves. A veces aquellos que tienen responsabilidad son cómplices de pecados que cometen sus subalternos, de cualquier índole. A veces malas conversaciones, a veces abandonos del trabajo, a veces complicidad en robo, a veces complicidad en cosas impuras, inmorales, deshonestas. En fin, ahí ya entran todos los mandamientos, porque yo como jefe, como responsable, debo también velar por el bien espiritual de aquellos que están bajo mi responsabilidad. Para superiores, que pueden ser profesores, pueden ser personas encargadas en una universidad, de ciertos ámbitos, en fin, todo aquel que tiene alguna superioridad, han negligenciado los deberes propios de la autoridad. Claro, quien es autoridad tiene obligaciones, ¿no? El dar el buen ejemplo, el buen consejo, la supervisión, mantener el ánimo, etc. Han abusado de su autoridad para vengarse, o han sido parciales, o han sido cómplices. Han abusado de su autoridad exigiendo de los que están bajo su supervisión algo que excede a sus fuerzas o a sus capacidades. Han permitido escándalos públicos cuando podrían haberlos impedido. Han prestado auxilio a las personas que están bajo su cuidado también cuando lo han necesitado. Han dado mal ejemplo, dejando de cumplir con sus obligaciones morales, espirituales, religiosas. Para profesores, ha preparado debidamente sus clases, ha sido puntual en los horarios de sus clases, han faltado al deber de vigilar a los alumnos. Hay unas corrientes modernas de educación que se deja a los alumnos que hagan lo que quieran. Y después tenemos los desastres que estamos viendo en la juventud. Han castigado injusta o excesivamente. Han despreciado o injuriado a los alumnos. Los han respetado. Han sido parciales con algunos con respecto a los otros. No les han dado mal ejemplo. Han procurado simpatías para provechos propios, ¿no? Ahora, para los subalternos, súbditos, personas que están bajo la responsabilidad en general, no han criticado a sus autoridades, han criticado a las autoridades civiles, espirituales. Cuidado con pensar que la crítica es siempre mala, no. Cuando nosotros tenemos una situación de un gobierno o de quien sea que está haciendo cosas que no están bien, yo debo saber criticar eso con el objetivo de hacer un bien a las demás personas, para que no se dejen llevar por el mal ejemplo. Entonces, cuidado con pensar que la crítica en sí es mala, no. La crítica es mala cuando yo critico por amor propio, por venganza, por resentimiento, tratando de rebajar a los demás. Ahí es ofensiva a Dios. Pero cuando la hago para hacer un bien, para advertir, para corregir, es necesaria. No han murmurado contra las disposiciones de las autoridades, no han hablado con desprecio de las autoridades, han sido mal comportados o groseros o arrogantes en relación a aquellos que de algún modo tienen superioridad. Han descuidado su trabajo, sus obligaciones, sus responsabilidades. Han causado perjuicio a aquellos que son, puede ser jefes, patrones, etc., por su negligencia o por su maledicencia. No les han engañado o robado a aquellos que están por encima de uno. No han revelado secretos de familia, han difamado, han quitado la fama, eso es difamar. Han enseñado mal a niños en la casa, han dado mal ejemplo, no les han hecho pecar a otras personas, no viven en ocasión próxima de pecado. Ahí tenemos una cosa genérica de los pecados que pueden preguntarse si han cometido aquellos que son subalternos, inferiores en una situación de trabajo, social, familiar, etcétera, de diversos ámbitos.
Para terminar les dejo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María.